va a estar presente en todo el universo y de esta forma pues vamos a tener pues materia en todos lados y va a estar en diferentes formas, ¿no? Los ríos, lagos, mares, etc. representan un estado de agregación. Dijimos que había estados sólidos, estados líquidos, estados gaseosos y estados de plasma, ¿no? Y bueno, conforme discutimos eso, también vimos las características que tenía cada uno de ellos con respecto al estado de energía. Dijimos que entre más alejado se encuentra el estado sólido, más entropía y entalpía vamos a encontrar, es decir, más desorden, ¿no? Y luego platicamos de las características de la materia. Decíamos que una definición es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen, tiene masa y que va a experimentar cambios físicos y químicos. Los físicos no alteran la estructura de la materia, pero los químicos sí, la transforman. La materia, átomos, electrones, protones. Dijimos también que tenía propiedades esta materia, de tal forma que podíamos medirla con volumen, masa, peso, o inclusive podría tener inercia, impenetrabilidad. Hablamos de las diferencias químicas y físicas, ¿no? Que las diferencias químicas, ya cuando la materia es procesada, ocurren fenómenos que cambian la naturaleza, por ejemplo, de los enlaces como la oxidación, combustión, reactividad. Vimos densidad de manera general como característica física, dureza, maleabilidad, elasticidad y que la materia, bueno, también la podemos percibir a través de los sentidos con sabor, color, olor, ¿no? Eso fue lo que vimos y estuvimos platicando acerca de estas cuestiones, ¿no? Estuvimos platicando acerca de las unidades de medida, ¿no? La materia como tal, pues obviamente independientemente del estado de agregación en el que se encuentre, pues requiere que sea medida, ¿no? Y para esto, pues nosotros tenemos diferentes unidades de medida. Están las unidades de masa, las unidades de longitud, las de capacidad, ¿no? Y vimos, por ejemplo, lo que hace referencia a cada uno de los sufijos, que era hecto, kilo, hecta, deca, gramo, deci, centi, mili, ¿no? Y que creo que todos estos pues los han estado trabajando también en sus clases de, ¿cómo se llama? De química y, digo, de matemáticas y física. Entonces, pues era lo que estábamos platicando, ¿no? Que dependiendo de las unidades que nosotros tengamos, prácticamente van a ser la forma en que nosotros vamos a interpretar la materia, ¿no? Si se fijan, podemos inclusive aquí observar estados de agregación, ¿no? La masa, pues es un sólido, ¿no? Aunque también el líquido tiene masa y el gas también, ¿no? Pero la forma en que nosotros lo midamos o lo cuantifiquemos, pues dependerá entonces también la unidad que vayamos a utilizar o a requerir, ¿no? Entonces estuvimos platicando todas esas generalidades con referencia a lo que era pues prácticamente la organización de la materia, ¿no? Bien, ¿qué más estuvimos hablando de esto? Déjenme ver por aquí. Estamos en perfecto. Bien, y estábamos hablando acerca de una cosa que es muy importante, que es el análisis dimensional. Sí, el análisis dimensional es una forma en la que nosotros vamos a trabajar sobre todo las unidades en química y es muy importante que lo comprendamos porque pues prácticamente el análisis dimensional es el que nos va a permitir entender la naturaleza de los cálculos en química, ¿sí? Entonces, generalmente el análisis dimensional hace la referencia a cómo yo voy a interpretar la materia y a cómo yo voy a cuantificarla. Un análisis dimensional siempre implica cuestiones de este tipo, como los que aparecen aquí en la pantalla, en la que tú, creo que se ve muy chiquito, déjenme a un zoom, ahí está. ¿Sí? En la que tú como individuo tienes que aprender a trabajar con unidades. Por ejemplo, en algunas ocasiones les van a pedir que hagan conversiones de perdón, de metros a segundos, pero te dan, por ejemplo, kilómetros a horas. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí es hacer factores de conversión. Esto es lo que se conoce como análisis dimensional. Acomodar las unidades de tal forma que ya no utilices las reglas de tres. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una situación en la que nos piden que pasemos 13 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Eso es análisis dimensional. Cuando alguien te pide que hagas una conversión, tienes que utilizar sistemas de cálculo que son directos. Vamos a poner un ejemplo. En este momento vamos a hacer eso. Fíjense cómo lo hago de la manera tradicional. Déjenme que aparezca el pizarroncito. Ahí está.
me piden que una unidad la pase. Déjenme que el mouse regrese a su posición. Ahí está. Me piden que una unidad que está en kilómetros sobre horas, las pase a metros sobre segundos. Entonces, lo que me está pidiendo aquí es que yo una unidad que es de kilómetros sobre hora la transforme a metros sobre segundo, ¿sí? Generalmente uno para hacer esto utiliza una regla de 3, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que eran 13 kilómetros, si mal no recuerdo, a ver, déjenle regreso. Ajá, era 13 kilómetros que hay que pasarlos a metros sobre segundo. Entonces, la forma tradicional en la que tú lo haces es, agarras y dices 13 kilómetros, ¿sí? Son recorridos en una hora, ¿no? Y ahora cambias en una hora. Y luego dices, bueno, una hora en realidad, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Entonces, lo que haces es dices, bueno, en realidad como una hora son 60 minutos, yo digo, 13 kilómetros son recorridos en 60 minutos, ¿no? Y entonces, ahora estos 60 minutos los tengo que pasar a segundos. Y un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Entonces multiplicas esto y te da como 3200. Déjenme ver cuánto es. 60, 60. A ver, déjenme, saco mi calculadora y lo voy haciendo a la par. Vamos a hacerlo. 13 kilómetros en una hora. Y una hora tiene 60 minutos, ¿no? Y entonces también me pide que lo pase a segundos. Entonces, esos 60 minutos por 60 segundos son 3600. Entonces, 13 kilómetros son a 3600 segundos, ¿no? Y acá era 13 kilómetros, era una hora. Estoy haciendo pura reflexión apenas. Todavía no puedo resolverlo. ¿Sí lo aprecias? Entonces, generalmente la forma en que uno hace estos problemas es por medio de puras reglas de 3. Empiezas a hacer como la reflexión y dices, no, pues 13 kilómetros es a una hora. Y una hora tiene 60 minutos. Entonces, 13 kilómetros en realidad son recorridos en 60 minutos. Ahora bien, ¿cuántos kilómetros, o más bien, cuántos minutos segundos realmente están en 13 kilómetros? Y como una hora son 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, pues en realidad son 3600 segundos, ¿no? Entonces tú ya ahí tienes apenas la primera conversión, ¿no? Que es 3600 segundos. Ahora, te lo está pidiendo en metros sobre segundo. Entonces, aparte, tendrías que hacer el cálculo, fíjense todo lo que estoy haciendo, de cuánto equivale a cada cosa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí digo, no, pues 13 kilómetros a cuántos metros será igual. Entonces la primera reflexión que tengo que hacer es cuánto equivale a un metro. Entonces si yo agarro eso, digo, bueno, yo ya sé por convención que un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Entonces, 13 kilómetros a cuántos metros es igual. Y entonces multiplico 13 por 1000, ¿sí? Entre 1. Y eso me dice que son 3100 metros. 3100. A ver. 13 por 1000. Son 13000. Ya decía yo que ese 100 no me podía dar. 13000. Ajá. Entonces, metros. ¿Se fijan? Entonces, yo ya tengo que 13000 metros son recorridos en 3600 segundos, ¿no? Esto es metro y esto es segundo. Entonces, creo que todavía lo puedo reducir más. Déjenme ver. Me quedarían como 3.6 metros sobre segundo, ¿no? Esa es la reflexión que yo puedo hacer. Haciendo todo eso, calcularía yo pues prácticamente con pensamiento crítico los kilómetros por hora a metros sobre segundos.
Pero hay formas más sencillas y esta es el análisis dimensional. Dejen pongo la imagen que se nos fue. Ahí está, miren, lo mismo. ¿Se fijan? 3.6. Me dio lo mismo. Ay, me dio lo mismo que en el problema. Pero no, en el problema no tuvieron que hacer tantas cosas como yo las hice. Vean, 3.6 metros sobre segundo. ¿Y yo qué tanto hice? Primero pasé las horas a segundos. Y luego pasé los kilómetros a metros. ¿Se fijan todo el artificio que yo hice? O sea, literalmente tuve que hacer cálculos y cálculos y recálculos para poder asumir cuánto era lo que yo necesitaba. Cuando en realidad hay métodos que se llaman dimensionales que permiten hacer este cálculo directo. Y este es el análisis dimensional en el cual tú acomodas tus unidades tal como aparece aquí. 13 kilómetros por hora. Kilómetros y hora se ponen como la unidad. Kilómetro arriba y hora abajo. Y luego, un kilómetro me da 1000 metros. ¿Sí? Y entonces este kilómetro con este kilómetro se va. Y luego, una hora, ¿sí? Tiene 60 minutos porque yo recorrí 13 kilómetros en una hora. 60 minutos. Y entonces, un minuto tiene 60 segundos y estos minutos con estos minutos se van, ¿sí? Y esta hora con esta hora de acá se fue. Entonces, al final voy a tener solo las unidades que me restan, que son minutos sobre segundo, perdón, metros sobre segundo. Lo haces todo, 13 por 1000 entre 1 por 1 entre 60 por 1 entre 60 y te da el factor de conversión de 3.61. A ese sistema se le conoce como sistema de análisis dimensional, porque no tienes que estar haciendo reglas de tres ni ir tratando de calcular de forma separada cada uno de los conceptos. Aquí todo lo integras de tal forma que te queden las unidades bien ordenadas. ¿Sí? ¿Sí conocían este sistema o lo han practicado en la prepa o en sus, ¿cómo se llama? En sus respectivas escuelas? ¿No la habían hecho así o sí? Molina, Nietzsche, Sophie, ¿lo has trabajado así alguna vez? Reina dice que sí. Es la forma más. Sí, Ujú, sí, perfecto. ¿Tú, Omar, si lo has trabajado así? sí, profe. Perfecto. Estos son formas de las que van a trabajar mucho en física y sobre todo en matemáticas. En química se ve de una manera, ¿cómo se podría decir? Pues prácticamente de repaso, ¿no? Donde lo ves con mayor fuerza es ahí. Entonces está bien. Perfecto. Esta es la forma en la que nosotros pues vamos a cuantificar pues masa, distancias y cosas de este tipo. ¿Sale? Ok, bueno. Entonces, pues así es como nosotros comprendemos la medida, ¿no? Habrá lugares, en el caso de química, sobre todo, que vamos a trabajar con kilogramo, con gramos y con las unidades tan especializadas como el mol, ¿no? Habrá otras donde vamos a hablar de litros, mililitros, decilitros, ¿sí? Centilitros y demás. Sobre todo, estos dos nosotros los trabajamos mucho en química. Estos se trabajan mucho en física, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya dependiendo de lo que necesitemos y si nos toca ver problemas, pues tendremos que considerar unidades de medida. Perfecto. Continuando con las características de la masa, es importante entender cómo se clasifica la materia. Y para entender cómo se clasifica la materia, tenemos que separarla, ¿no? La materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, se puede separar en dos sistemas. Los sistemas de mezclas y los sistemas de sustancias puras. ¿Qué es una mezcla, Oma? Por ahí, a ver, Oma. Mm, pues como la unión de varias sustancias. Ujú, muy bien. ¿Y una sustancia pura qué es? A ver, ahora que le ayude Reina, ¿qué es una sustancia pura? Te leemos, ya sé que a veces no puedes activar micro, pero si quieres te leemos. ¿Qué es una sustancia pura?
Chéquense, en lo que Reina nos apoya. La sustancia, bueno, en la materia, generalmente nosotros podemos categorizar o podemos encontrar cosas como los elementos químicos, ¿no? Déjenme, le pongo ahí, elementos químicos. Nosotros en la naturaleza encontramos, ajá, la que está conformada por un solo elemento, casi, exactamente. Están los elementos químicos, como dice Reina. Y aquí siempre nos confundimos mucho con sustancia pura, ¿sí? Porque es complicado como de relacionar. La sustancia pura, uy, algo pasó, creo que se fue la conexión. Turun, turun, vamos a restaurar. Conexión restablecida. Con eficiencia. Pero bueno, ya regresé y continuamos. Estamos analizando las propiedades de la materia. Déjenles, presento. Fin de la presentación. Ahí está. Les comparto para continuar, ¿sale? Esperemos que ya no haya fallas técnicas. Toda una pantalla completa. Ahí está. De hecho, estaban perdiendo, por lo que leo en los comentarios, no escuchaban. ¿Me confirman? Ahorita ya me escuchan bien. Sí, profe, ya. Perfecto. Ay, tengo el sonido muy alto. Muy bien. Bueno, entonces estamos planteando las diferencias que hay entre las mezclas y las sustancias puras. Y les decía que generalmente esto siempre causa un poco de confusión. Pero bueno, vamos a partir de la formación de la materia. Como yo les decía ahorita, la materia tiene características y dentro de estas características es su conformación. Sabemos que está hecha de elementos químicos, ¿sí? Entonces, generalmente, una sustancia pura es una sustancia que prácticamente está conformada por elementos químicos, como decía este, mm, Reina. Puede ser hidrógeno, puede ser sodio, puede ser potasio. Eso es una sustancia pura. Y hay otras sustancias que son puras y son aquellas que literalmente están hechas solo de elementos químicos. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, ¿sí? Esa es la característica que tiene prácticamente el agua. Por ejemplo, la glucosa es otro ejemplo de sustancia pura, ¿sí? C6H12O6. ¿Sí? Todos los compuestos que están en la naturaleza y que son prácticamente, pues, naturales, por decirlo así, que no están alterados, se dice que son sustancias puras. Por ejemplo, ya el agua con azúcar o el agua con sal o por ejemplo, la mezcla de Coca-Cola, la mezcla de alguna bebida, ya se considera como mezcla, tal cual. Pero para considerar una sustancia pura es aquella que literalmente está integrada solo por elementos químicos y sus enlaces le dan esa característica de sustancia química. Por eso se dice que es una sustancia pura, ¿sí? Aquellas que están pues literalmente solo conformadas por elementos químicos y no fueron mezcladas. Por ejemplo, aquí yo les puedo poner agua en la mezcla, ¿sí? Yo les puedo poner que tengo un recipiente con agua, pero al mismo tiempo ese recipiente con agua tiene arena, ¿sí? Entonces ya no se dice que es una sustancia pura, porque en realidad ya está mezclado, ¿sí? Entonces se dice que esa ya es una mezcla como tal. Entonces, si yo aquí tuviera agua y esa agua, por ejemplo, tuviera arena, que es arena, ya es una mezcla. Pero vamos a poner otro ejemplo más claro de una mezcla. ¿Qué les parece si yo mezclo cloruro de sodio con agua? Esto se va a, pues, a solubilizar. Ya no tiene sus propiedades puras, ¿sí? Son una mezcla, pero ahora vamos a las sustancias. Entonces, yo puedo tener también agua y sodio, pero cada quien en su recipiente independiente. Agua por acá y cloruro de sodio por acá.
Y esta son sustancias puras, mientras que esta, toda completa, es una mezcla. ¿Sí? Esa es la diferencia. No hay que perderlo de vista, porque en algunas ocasiones, pues nosotros como que nos confundimos y creemos que una sustancia pura al mismo tiempo es una mezcla, pero no. La mezcla tiene que ser ahora sí, la combinación de las dos sustancias puras, ¿sí? Generalmente es más de dos, obviamente. Y tienen características, ¿no? Por ejemplo, las mezclas se pueden separar y cuando las separas se convierten en sustancias puras. Por eso es que este mapa conceptual te está llevando a eso, ¿no? Si te fijas, la materia en el universo la puedes encontrar en dos formas, en formas de mezcla o en formas de sustancias puras. Sin embargo, las mezclas, al ser separadas por un método físico, se convierten en sustancias puras. ¿Qué métodos físicos de separación conocemos? A ver, platíquenme, por ahí pónganme en el chat o activen su micrófono y díganme cuáles son los tipos de de métodos de separación que ustedes conocen. Hay muchos, pero el más básico, el de los más básicos. Número uno, Tamizado, tamizado. Muy bien. Número dos, ¿cuál otro conocen? destilación. El destilado, Muy bien, las dos. Empezamos con el tamizado. Los voy a poner aquí porque estos son importantes. Tamizado. Por ahí me pusieron destilado. Destilado. ¿Cuál otro? Destilado. ¿Cuál otro conocemos por ahí? Déjenme entrar al chat, a ver. Son dos, ahorita llevan dos. Tamizado, destilado. ¿Qué otro? ¿Qué otro podemos encontrar? Centrifugado. Centrifugado, muy bien. Entonces tenemos tamizado, destilado, centrifugado, el de imantación, imantación. Filtración. Imantación, muy bien, perfecto. Ya están en el Gogre, ¿verdad? No se crean. Filtración. Hay uno que es muy, muy químico, que es cromatográfico. No, cromatización. Cromatografía, exactamente. Cromatográfico, cromatografía. Fotografía. ¿Qué otro? Tenemos tamizado, destilado, centrifugado, imantación. ¿Qué otro tenemos por ahí? Cromatografía. Me falta otro. Decantado también. Decantado. Decantación. Nos falta uno con F. Ah, no, ya, filtración. ¿Cuál otro nos falta? Son varios. Hay varios sistemas pues prácticamente de separación de sustancias. Creo que también hay otro no, ya me dijeron destilado, hay uno que es evaporación, también es una forma de separación. Evaporación, ¿cuál otro? Déjenme acuerdo, porque sí hay varios, son varios los que podemos encontrar. Bueno, con eso son suficientes. El tamizado consiste prácticamente en poner como una tela, como si fuera una especie de coladera. Y dependiendo del tamaño, lo voy a dibujar aquí. Imagínense que esta es la coladera. Entonces, tiene micro cuadritos o cuadrotes grandes, depende. Dependiendo del tamaño, lo que esté más grande que este tamaño, pues no va a pasar, se queda arriba y lo que esté de este tamaño pasará a la parte de abajo, ¿no? Ese es el tamizado. ¿Cómo funciona el destilado? A ver, la persona que lo sugirió. Cuénteme. ¿Quién fue la que propuso el destilado? ¿Oma o Sophie o Reina? Ya no me acuerdo. Para que me digan cómo funciona el destilado. bueno, yo me acuerdo que hacíamos como hervir la sustancia Ujú, muy bien.
Correcto. Es el principio del destilado. Hay sustancias, por ejemplo, imagínense que aquí tenemos una mezcla, por eso estoy dibujando esa escalera. La mezcla tiene agua, tiene alcohol y va a tener aroma. Te pondré fenol. El fenol es un aroma. El principio de la destilación se basa en calentar una sustancia. Cada una de estas sustancias tiene un punto de ebullición distinto o un punto de evaporación distinto. Por ejemplo, el alcohol es pues evapora a una cantidad muy baja, ¿no? Su punto de ebullición es muy bajo. Entonces vamos a suponer que el alcohol se evapora a 40 grados centígrados. Y luego tenemos el agua, 40. El agua se evapora a 100 grados centígrados. Y el fenol se evapora a los 80. Entonces el principio de destilación utiliza este sistema, ¿sí? Utiliza este sistema en el que ponen a calentar. Esto se evapora y por acá hay un tubo recolector. El primero que se evaporó fue el agua, el alcohol, perdón. El alcohol se va por aquí, por aquí, por aquí y aquí hay un sistema de frío y hace que se condense y gotee en un recipiente. ¿Sale? Entonces cuando se acaba el alcohol, todo el alcohol, que es después de los 40 grados, se mantiene por aquí un tiempo determinado. Generalmente les dan tiempos. Por ejemplo, si yo quiero sacar puro alcohol, lo voy a mantener a 40 grados centígrados durante una hora. Ya que pasó la hora, le subo la temperatura a llegar a 80. Entonces a los 80, ahora el que se va evaporar va a ser el fenol. Se recolecta por una hora más o menos. Se hacen cálculos específicos. Y al final se deja el agua, ¿no? Y el agua se separará. Esto inclusive funciona en algunos sistemas de purificación. En algunos países están tratando de limpiar el agua por medio del destilado. ¿Sí sabían? Lo que hacen es agua de mar, sobre todo, agua de mar. Como ya saben que a 90, a 100, dependiendo de la altura, el agua de mar se destila, pues la empiezan a purificar, ¿no? Y la recolectan por acá y le sale agua pura, ¿sí? Como tal. Esa es una forma. O es también el otro sistema de vaporización. Entonces el destilado casi siempre lo utilizan mucho en las plantas. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar la esencia de la canela, del clavo, de todas estas, como hierbas de olor, lo puedes hacer por destilación. Lo que se hace es que se pone en un recipiente con un solvente, que puede ser alcohol, acetona, a hervir y se espera un ratito en lo que sale el aroma, ¿sí? Así es como sacan las esencias esas que ponen en los sahumerios o en estas cosas de aroma, es ahí como los hacen. Centrifugado. Bueno, ustedes no son QFBs, pero es el favorito de los QFBs, el centrifugado. ¿Alguien sabe por qué? ¿O alguien sabe en qué consiste la fuerza centrífuga? ¿Y qué diferencia tiene contra la fuerza centrípeta? Porque es el que usan para separar los componentes de la sangre, ¿no? En plasma, en grasa y pues el hematocrito. Exactamente, muy bien. La sangre, este es un tubito. La sangre, qué bueno que no tengo mis videos públicos, si no se darían unas divertidotas. La sangre, vamos a suponer que es esta. Vamos a ver la sangre y le vamos a poner colorcito. Ahí está. Perfecto. La sangre generalmente está constituida por muchos elementos, ¿sí? Entre ellos están, como dijo Reina, pues el hematocrito, pero primordialmente tiene eritrocitos, tiene plaquetas y tiene agua, ¿sí? Y sales. En sales le vamos a poner ahí. Cada uno de estos elementos tiene un peso. Los más pesados en la vida son estos, los eritrocitos.
Entonces, ¿cómo le harías tú para que algo que es pesado se baje? Porque al final, aunque es pesado, el mismo equilibrio de la sangre lo mantiene disuelto. Pues le aplicas como una especie de empujón. Es como si tú le hicieras un empujón hacia abajo a la sangre, pero no la puedes empujar más que con un movimiento acelerado. Entonces, las centrífugas hacen lo que las lavadoras, empiezan a girar el tubo, los ponen en un lugarcito, ¿sí? De derecha hacia izquierda. Esto genera una fuerza de empuje hacia afuera. A esto se le conoce como fuerza centrífuga. Por eso se llama centrifugado. Entonces, esa fuerza que hace que empuje hacia afuera a la sangre en un tubito la va a aventar hacia atrás, ¿sí? Y ese empujado hacia atrás hace, pues literalmente, que lo más pesado, que son los eritrocitos, se vayan hasta acá. Es como cuando vas en un coche y el chofer hace un volanteo hacia la derecha, cuando digo hacia la izquierda. Cuando hace un volanteo hacia la izquierda, tú te vas a la derecha y le pegas a tu compañero, ¿no? Eso es lo que ocurre en la sangre. Hace un volanteo hacia acá y la sangre, pues literalmente los componentes se van para acá. Esa se le llama fuerza centrífuga. Hacia afuera. Si tú jalas hacia adentro, se llama fuerza centrípeta. Pero esa, pues no se utiliza para separar sustancias. Solamente la fuerza centrífuga. ¿Sí? Esa es la centrifugación. La imantación. ¿Quién me dijo la imantación? Tarararán. ¿Quién me dijo la imantación? A ver, por ahí. Porque les voy a preguntar algo de la imantación. Bueno, ya vimos que el tamizado, bueno, es como limpiar sustancias sólidas. El destilado, pues para separar esencias, olores, alcoholes. El centrifugado, la sangre. Y el imantado, ¿dónde lo podemos usar? A ver, por ahí la persona que aportó el imantado. Si no sabe, puede buscar en Google, no importa, el chiste es ir aprendiendo. ¿Dónde vamos a encontrar o dónde podemos usar el imantado? Cuando estábamos platicando en biología, yo les hablaba de los iones. ¿Qué características tienen los iones? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en la sangre hay calcio, hay magnesio, hay cloro. ¿Cuál es el principio de un imán? ¿Sí se acuerdan? Yo soy muy mal físico, a ver si no me está viendo Santiago, porque si no se va a burlar de mí. Según yo, según yo, el imán lo dibujan azul del lado positivo, según yo, ¿eh? Corríjanme si estoy mal, porque no soy físico, pero la lucha le hago. Y del lado de acá lo ponen rojo, si mal no recuerdo. Si ves este video, Santiago, discúlpame. Y entonces, estos tienen cargas positivas y estos tienen cargas negativas, ¿cierto? Entonces, imagínense que esto, ¿sí? Calcio, sodio, potasio, magnesio. ¿Qué más le ponemos poder? Le ponemos fósforo. Sí, fósforo. ¿Qué más le podemos? Calcio, sodio, magnesio. Sodio me falta. ¿Sí? Imagínense que esto es agua. ¿Sí? Vamos a poner a ver si... Ahí está. Esa es agua. Entonces, esta agua no debe de llevar mucho sodio, ni mucho potasio, ni mucho calcio. ¿Qué es lo que se usa? Se mete aquí un electrodo. Déjenle cambiar el color, si no, no va a salir. Se mete aquí un electrodo. Se los pongo en rojo porque con carga negativa. Y se pone otro electrodo con carga positiva. Y el calcio, ¿a dónde se irá? Pues al negativo. Y el cloro al positivo. Y el magnesio al negativo. Y el sodio al positivo. Y el fósforo es positivo. Fosfato. Es que generalmente está en forma de fosfato.
se va al positivo. El agua tiene calcio, magnesio, fosfatos, de hecho también tiene carbonatos, ¿sí? CO2, ahí está. Y este se va también para acá. Así podrías tener inclusive un agua totalmente pura, donde no va a haber nada de minerales. ¿Han escuchado hablar del agua desionizada o deionizada? En el doctorado, ¿cómo me regañan porque digo desionizada? Entonces es deionizada. Ese es el término correcto. Esa agua es agua pura. Si yo les dijera que les doy 1 millón de pesos si se meten a una tina de madera llena de agua deionizada y le voy a meter corriente eléctrica, ¿lo aceptan? A ver, díganme. ¿Lo aceptarían o no? No sé por qué, pero suena amenaza. No te va a pasar nada. El agua pura no conduce la electricidad. La que la conduce son los iones. Todos los iones que les acabo de dibujar aquí son los que conducen la electricidad. Déjenme decirles que su profe es muy curioso. Y bueno, yo trabajo también en laboratorios, entonces una vez se me ocurrió hacer el experimento y sí me dieron toques. ¿Saben por qué? Pues porque yo tengo sales. Pues sí, yo por andar de confiado, ¿no? Lo bueno es que era con ¿cómo se llama? Un capacitor, como con los que te dan toques en la feria. Bueno, con eso, entonces no fue mucho. Y ahora siempre hago esa pregunta. Pero sí, se supone que no te deberías electrocutar, pero como tú tienes sales y en el momento en que tú te introduces a la tina, liberas estas sales, pues prácticamente te electrocutas, ¿no? Porque ya estás pasando. Toda tu sangre hay sales. Para eso es la imantación, chicas, para limpiar el agua de iones. Por ejemplo, el agua de mar es muy utilizado también, este sistema, ¿sí? Muy bien. Filtración, creo que ahí no hay tanto problema. En la filtración, pues yo creo que ustedes ya saben perfectamente que se utiliza un embudo o se utiliza un filtro como el del café, ¿sí? Podemos poner aquí un filtro. Esta es la cafetera, ¿no? La parte de arriba de la cafetera y pones aquí un papel. Este papel tiene poros. Tú le pones aquí un sólido. Entonces le pones agua, ¿no? Y el agua también trae otros sólidos. Y todo se queda aquí y acá pasa ya solamente lo líquido, ¿no? Esa es la filtración. El principio de cromatografía, ¿alguien lo conoce? Hay de varios tipos de cromatografías, pero en general quisiera saber si sabe alguien en qué consiste esto de la cromatografía. A ver, por ahí platíquenme. ¿En qué consistirá la cromatografía? Oma, ¿sabes en qué consiste la cromatografía? No, profe. Reina, ¿sabes en qué consiste? No, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Dice Sofi, ya nada más quedé yo. Sofi, ¿sabes en qué consiste la cromatografía? No, tampoco. Poco, ¿qué creen? Yo tampoco. No es cierto. Es un principio muy sencillo. Es que esto, como nada más tengo un lapicito bien chiquito, no me acuerdo cómo aumentar el borrador, pero bueno, luego lo busco. En la cromatografía, el principio es muy parecido. Hay de varios tipos. Hay cromatografía de líquidos, hay de gases, son las más comunes. ¿Qué es lo que hacemos? Hay un experimento muy padre para demostrar la cromatografía. Pones una tira de papel que le llaman papel cromatográfico, que en realidad es un papel que absorbe. Mueles unas plantas, ¿sí? Mueles unas plantas y bueno, de esas plantas tú sacas la clorofila. Ahí está. Entonces, esa clorofila es verde. Tú pones aquí el papel y empieza a subir, a subir, a subir, a subir la,
la tinta de la clorofila y curiosamente, conforme va avanzando, va cambiando los colores de la tira. ¿Por qué? Porque recuérdense que los colores son compuestos, o sea, no es que exista el color único, sino que es la mezcla de otros colores. Entonces, a este fenómeno de separar los componentes de una sustancia colorida en sus componentes individuales se le llama cromatografía. Esta es una cromatografía de líquidos y la otra es de gases. La de gases se lleva a cabo en un aparato especial, es un aparato electrónico, ¿sí? Tal cual. Y lo que hace aquí es igual por escalera de vaporización, dependiendo la temperatura, 80, 90, 100, va a separar los gases. El gas que se evapora a los 80, pues más fácil, el otro a los 90 y así. Esa es la cromatografía. Decantación, pues literalmente hay sustancias que después de un tiempo se les hace un precipitado, todo lo sólido se queda abajo y lo líquido se queda arriba. Entonces lo que puedes hacer es decantar con cuidado y separar lo líquido de lo sólido, que nunca lo vas a hacer al 100%. Y la evaporación, pones agua o alguna sustancia, le pones calor aquí y el líquido se va y el sólido se queda abajo. Esas son las formas de separación, ¿sí? Entonces son muy importantes de comprenderlas, sobre todo para saber qué tipo de sustancia estamos trabajando, ¿no? Bien, entonces con esto pues ya nos queda más claro lo que estamos discutiendo en esta diapositiva, que las mezclas se van a separar por todos estos medios físicos. Una mezcla separada siempre nos va a dar, pues prácticamente la sustancia pura. Tal cual. ¿Se acuerdan que ahorita dijimos, pusimos el ejemplo de la destilación, ¿no? Decíamos que la destilación se llevaba a cabo por medio de esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer alcohol, vamos a hacer un vodka, ¿sí? Pero ese vodka, pues requerimos de alcohol para prepararlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí un fermentado. ¿Alguien sabe de qué se hace el vodka? No, hombre, aquí van a aprender hasta de bebidas. ¿Sí saben de qué se hace el vodka? Van a decir, no tomamos, profe. Eso espero. Dice Oma, no. Nitsaye dice que no. Bueno, pues el vodka depende. Algunos dicen que se hace de frutas. En algunos países lo hacen de maderas, aunque usted no lo crea. Maderas. O de a plantas, inclusive. ¿Por qué se hará de estas cosas? En biología ya lo vieron. ¿De qué están constituidas las frutas, maderas y plantas? Chan, 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 chan. A ver, escríbanle. ¿Lo vieron en biología? Es más, lo estamos viendo. Es lo padre de dar varias materias. ¿Se acuerdan de una estructura que tiene por aquí OHs? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se De llama? carbohidratos. Exactamente. ¿Se acuerdan que los carbohidratos también se conocen como polialcoholes? ¿Se acuerdan? Polialcoholes. ¡Charán! Ah, pues resulta que nosotros machacamos frutas, maderas, plantas y tenemos ahí en un líquido disuelto muchos polialcoholes, muchos, muchos, muchos. Los polialcoholes tienen esta característica, ¿no? Tienen muchas cadenas OH y muchos carbonos. Entonces, por destilación, primero separo el alcohol, ¿sí? Que dijimos que se separa a 60 grados, separo el alcohol, luego a los 80 se va el agua y en ese machacado me va a quedar un sólido. ¡Charán! Tenemos ya la separación de una mezcla, que era todo esto, a sustancia pura, que es el alcohol. El alcohol que necesito para preparar una bebida, pues viene de la destilación. Por eso les digo que
separar una sustancia por algún método, una mezcla en este caso nos va a dar una sustancia pura, ¿sí? Por eso aparece ahí en su diapositiva, aparece que una mezcla separada por un método físico siempre te va a dar una sustancia pura. El machacado de las plantas finalmente nos va a dar una sustancia pura. El alcohol de caña, por ejemplo, el alcohol que utilizamos para desinfectarnos las manos es alcohol de caña. ¿Qué quiere decir que sea alcohol de caña? Ah, bueno, que utilizaron una plantita, que es la plantita del maíz. De ahí sale el alcohol, no sé si sabían. Del maíz. Bueno, y de otras plantas, pero el principal. El maíz lo trituraron, lo mezclaron, lo molieron y tuvieron como un licuado. Un licuado de maíz, de caña. Ese licuado pasó por varios métodos para al final obtener el etanol o el metanol también. Se pueden obtener varios tipos de alcoholes. Y estos ya son sustancias puras. ¿Sale? Así es como se hace. O vamos a suponer que queremos separar el agua de mar. Agua de mar. La queremos separar. Vamos a utilizar imantación. Y le vamos a quitar el cloro, que es negativo, y el sodio, que es positivo. El agua de mar tiene mucho eso. Entonces, al final, pues me va a quedar una sustancia pura, que es el agua, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros tenemos que comprender cómo se trabaja y se clasifica la materia. Bien, ya creo que ya hasta aquí quedó muy claro esto de cuál es sustancia pura y cuál es mezcla. ¿Sale? Perfecto, entonces ya sabemos cuál es cuál. Ok, las mezclas se categorizan al mismo tiempo en homogéneas y en heterogéneas. Una mezcla homogénea literalmente va a contener sustancias disueltas pero no son visibles, ¿sí? Y esto es bien relativo, sobre todo ahora con las técnicas de microscopía, ya una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea resulta pues relativamente relativa y les voy a explicar por qué. Una mezcla homogénea. Vamos a poner el ejemplo que viene ahí, que es el café con leche, ¿no? Tú tienes aquí un recipiente y aquí tienes café con leche. Vamos a ver de qué color. Es como este. Tenemos café con leche. Vamos a ver si sale. No me va a salir, pero bueno. Me retracto. Tenemos café con leche. Ese café con leche, tú lo ves y sabes que tiene leche y café. En polvo, por ejemplo. Pero tú no alcanzas a ver los polvitos aquí. Cuando a simple vista tú no puedes ver la disolución o los componentes de la disolución, se dice que es una mezcla homogénea. Homogénea. Pero ¿qué pasa si aquí hago una agua de limón? Pero yo soy de la costa y en la costa le echan los limones exprimidos. Bueno, no sé si aquí también, pero en la costa sí lo hacen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, pues al momento de que le pones el agua, tú puedes apreciar los componentes de la mezcla. Si aprecias los componentes de la mezcla, se dice que es heterogénea. Muy bien, y si esto lo veo al microscopio, podré apreciar, sobre todo al 100, podré apreciar los grumos del café en la leche o el polvo. ¿Qué opinan? Así en X, que es el máximo poder del micro. Seguramente sí lo voy a ver. Dice, ¿quién más? A ver. Pues lo voy a poder observar. Y entonces
Mi concepto de mezcla homogénea ya no existe, porque ante el microscopio esta mezcla ya es heterogénea. Pero bueno, no se hagan bolas. En conclusión, siempre que nosotros podemos apreciar los constituyentes de una mezcla, se dice que esa mezcla es heterogénea. Cuando no lo puedo ver, se dice que es homogénea. ¿Sale? Esa es la forma en que los vamos a categorizar. Siempre. Lo veo, heterogénea. No lo veo, homogénea. Y esas son las formas en las que yo voy a clasificar mis mezclas. Siempre. Vamos a borrar esta. Y aquí otro ejemplo es la heterogénea, son las ensaladas. Aunque en lo particular a mí la ensalada no me gusta como mostrarla como heterogénea. Me gusta más como con líquidos. Por eso, ¿qué tal que les digo que en lugar de eso, de una ensalada, vamos a hablar de un agua de frutas? ¿No? El agua de frutas le ponen pedacitos de frutas, entonces pues no se puede disolver los pedacitos de la fruta. Por eso se dice que es heterogénea. Ok, vamos a las sustancias puras. Ya decíamos que las sustancias puras, bueno, pueden ser elementos químicos, tal como aparece aquí, o pueden ser compuestos, ¿sí? Compuestos como el agua, compuestos como el alcohol, compuestos como la glucosa, pero todo compuesto está constituido por elementos químicos y entonces tú los puedes separar con algún método electroquímico y descomponer, por ejemplo, en sus elementos básicos. Por electrólisis yo puedo romper la molécula de agua y obtener hidrógeno gas y oxígeno gas. ¿Sí? Es un decir. Y acá tendría que tener 2 para que me salgan 4 hidrógenos. ¿Sí? Si yo tengo 2 moléculas de agua, que generalmente uno lo hace así. 2 moléculas de agua. 2 por 2, 4 me dan 4 hidrógenos y un oxígeno. Entonces yo lo puedo separar a sus elementos sencillos. Por ejemplo, si yo tuviera por aquí una molécula de glucosa, C6H12O6, toda pegada, por reacciones de oxidación, puedo obtener carbono, puedo obtener hidrógeno y oxígeno, pero separados. A este fenómeno, pues, de separación, generalmente es un método electroquímico, nos representa a las sustancias puras. Los compuestos, ya les dije cuáles son, ejemplos, el agua, el alcohol, la acetona, todo lo que es puro, literalmente es todo lo que es una sustancia en el universo, ¿no? Como tal. Y luego vienen los elementos, pues cualquiera de la tabla periódica. Y esta es la forma en la que nosotros vamos a categorizar a la materia. Es la forma en la que las vamos a dividir. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? ¿Ninguna? Bien, bueno, vamos a darnos un pequeño break de 5:13, de 10 minutos, 5:23 regresamos para finalizar pues, la segunda parte de la clase. ¿Sale? En lo que van al baño, toman agua, checan que no se haya ido la luz. Ah, no, pero pues si estamos aquí no se ha ido la luz. ¿Sale? Entonces nos vemos ahorita en 10 minutos. La materia está constituida por un elemento básico que es conocido como átomo. De hecho, hay muchas teorías que vamos a ver más adelante acerca de cómo el átomo y el modelo que en la actualidad conocemos está representado. Este modelo que les presento aquí en realidad es el que comúnmente en los sistemas educativos nos presentan, pero en realidad sus características ya no son tan aceptadas. En realidad ahorita el átomo como tal se representa como así, ¿no? Vamos a tener el núcleo, supongan que este es el núcleo,
y en realidad el electrón anda así como si fuera una persona sin sentido, así es, ¿no? Y las órbitas así es como se representan. Sí, ese es el verdadero modelo, aunque, bueno, para fines prácticos siempre nos lo representan como si fuera un planetita con todas sus estructuras bien organizadas. Es como así nosotros lo reconocemos. La materia, pues, está constituida por átomos. Los átomos, a su vez, tienen elementos muy importantes dentro de ellos, que son el protón, el neutrón y el electrón. Cada uno de ellos juegan un papel muy importante en la estabilidad de que vamos a ir abordando claramente conforme vayamos avanzando en la clase, ¿no? Estas bolitas amarillas pues, son los electrones. Generalmente no generalmente, siempre tienen cargas negativas. El neutrón no presenta carga y el protón tiene una carga positiva, ¿sí? Esta diferencia entre cargas y la neutralidad hace que el átomo como tal tenga estabilidad, ¿sí? Es lo que va a constituir. Ahora bien, podrá haber átomos de hidrógeno, puede haber átomos de sodio, puede haber átomos de potasio, puede haber átomos de magnesio, puede haber átomos de calcio, puede haber átomos de boro, puede haber átomos de arsénico, ¿sí? Puede haber átomos arsénico, así no se escribe. Arsénico, sí. Ya me hice bolas. ¿Cómo se escribe el arsénico? Ya ando patinando en química. A ver, niñas, ayúdenme. Arsénico, si es AS, ¿no? Jesús del Huerto, ¿cómo se me pudo olvidar? Mi tesis de maestría era de arsénico y se me olvidó. Ay, ay, ay. A ver, por aquí tengo unas tablas periódicas. Arsénico. Achis, achis. ¿Cómo se me barrió ese? Ya hasta me hizo dudar. Símbolo químico del arsénico. Sí, sí estaba bien, según yo. Arsénico es AS. A ver. ¿Cómo se me barrió el símbolo? Sí, es AS. Es que saben que lo confundí con otro. Yo por eso dije, no, 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 no. ¿Cómo se me pudo olvidar? Ahí está, arsénico. Ok. Entonces, hay átomos en cada uno de estos elementos químicos. ¿Qué es lo que diferencia a cada uno de ellos? O, díganme, ¿los átomos que constituyen a estos elementos químicos son iguales? A ver, por ahí, ayúdenme. Gracias, Sofi. Que a ese. Ujú. Por ejemplo, este átomo de hidrógeno, si yo quiero ver cómo está constituido el átomo de hidrógeno, ¿qué características tiene o qué diferencias tiene? A ver, por ahí. Sirve que hasta repasamos tabla periódica. ¿Cuáles son las diferencias? O las similitudes. O sea, si yo digo, el átomo de hidrógeno es igual al átomo de sodio, ¿estoy en lo correcto o no? Estructuralmente sí, porque tiene, ¿qué dijimos que tenían todos los átomos? Tienen electrones, ¿sí? Tienen protones y tienen neutrones. Todos van a tener esto. Este también los va a tener, este también los va a tener, este también los va a tener. Pero la diferencia radica en cuánto tienen cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir a la tabla periódica. Sirve que vamos repasando conceptos de tabla periódica. Por ejemplo, aquí está su tabla periódica. ¿Sí? Ay, ¿qué le pasó? Ahí está. Ahí está su tabla periódica, véanla. El hidrógeno, ¿sí? El litio, el berilio, el sodio, todos, todos, todos. Todos estos son elementos químicos y tienen protones, electrones, ¿sí? Hay átomos de hidrógeno, hay átomos de litio, hay átomos de berilio, de sodio, de todos los que les acabo de decir. Pero entonces, ¿en qué se diferencian? Ah, pues el primer punto en el que se diferencia un elemento de la tabla periódica es en el número de electrones. Y curiosamente, están ordenados de acuerdo al número de electrones que se encuentran prácticamente en este
átomo. El átomo de hidrógeno tiene un electrón. El átomo de helio tiene 2. El átomo de litio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la diferencia de un átomo a otro radica en el número de electrones, ¿sí? Y también, obviamente, al cambiar el número de electrones, también tiene mucho que ver el número de neutrones, ¿sí? O sea, si este tiene un hidrógeno, un electrón, pues obviamente su cantidad de protones es una y su número de neutrones también va a ser proporcional a su número de electrones. Pero por ejemplo, los que están hasta abajo de la tabla periódica, estos, bueno, estos no porque son artificiales. Vamos hasta el 100, hasta aquí. Estos, por ejemplo, se diferencian en la cantidad. Y de hecho de ahí viene el famoso concepto del peso atómico, ¿sí? El peso atómico va a ser mayor entre más electrones tenga. ¿Por qué? Porque pues obviamente no es lo mismo que yo pese al hidrógeno. Voy a ponerles al hidrógeno. Aquí está ahí todo solillo. Con un electrón aquí. A que yo pese al... ¿Cuál era el otro que les iba a decir? Ya está, saqué mi tabla periódica para no barrerme. Al platino que tiene 78. Entonces, este tiene un electrón. Va a ser ligero, por decirlo así. Y este, que les dije que era el platino, tiene 78. Obviamente lo voy a poner aquí, arbitrariamente, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver configuración. Entonces, este tiene en total 78 electrones. Pues obviamente este va a estar más pesadote que este. Y esa es la diferencia entre los átomos, ¿sí? ¿Alguien escuchó, y va a sonar muy Harry Potter? Antes existían unas personas que eran los alquimistas. ¿Alguien me puede decir, como cultura general, qué era lo que buscaban los alquimistas? Turu, turu, turu. ¿Qué querían los alquimistas de la vida? Convertir las cosas en oro. Ajá. ¿Y usted cree que se pueda? Con lo que les estoy explicando. Pues creo que sí se podía, ¿no? Pero es muy caro y no viable. Aparte necesita mucha energía y cosas así, ¿no? Correcto. Ajá, efectivamente. Resulta que cuando los científicos hablaban, vamos a empezar desde de la Edad Media, cuando los científicos decían, yo quiero convertir todo en oro, el plomo, el arsénico, todos los metales lo querían transformar a oro. Ese era el sueño de los antiguos químicos, conocidos mejor como alquimistas. Y tenían la teoría que sí se podía. Y es correcto, tal como nos platica Reina, efectivamente se pueden transformar. ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, este hidrógeno tiene un electrón. Yo le puedo meter otro electrón y otra carga de protónica para hacerlo que en lugar de un electrón en su última capa tenga dos. Y entonces ya brinqué a helio. Y a este helio le puedo igual aplicar procedimientos químicos de tal forma que ya tenga tres. Y ya es litio, 4, berilio, sodio, así totalmente. Justo eso se los quiero platicar porque los elementos químicos que están acá delante del 109 ya no son naturales, son artificiales, son creados, ¿sí? Aquí el 108 fue, creo que, no, desde antes el borio, desde el 107 fue el último elemento químico que se pudo caracterizar de forma natural. Los químicos empezaron y los físicos empezaron a descubrir que podían modificar la estructura electrónica metiendo más electrones y empezaron a crear todos estos, pero estos son cuánticos. Solo existieron en un momento y ya no. ¿Han escuchado hablar de la paradoja del gato de Schrödinger? Les digo que Santiago me va a matar porque me ando metiendo en temas que no debo. Se supone que la cuántica dice que las cosas existen y no existen, ¿no? O sea, que hasta que no se visualiza o se observa algo es cuando existe, y esa es la caja del gato de Schrödinger. Se supone que hay un gato adentro de la caja de Schrödinger y ese gato está vivo y está muerto. Esa caja está conectada a un sistema de gas, pero hasta que no se visualiza al gato es cuando tú sabes si está vivo o está muerto.
así son estos. Fueron cuánticos, existieron y no existieron. Los vieron y ya no los volvieron a ver. Esa es como la inestabilidad. Pero bueno, esto es como muy extremo, ¿no? Bien, pero estamos estudiando las propiedades de los elementos químicos. Entonces, los elementos químicos están llenos de, bueno, son átomos prácticamente que tienen diferentes estructuras como tal, ¿no? Y esta es una de las características primordiales. ¿Cuántos electrones va a tener y cuántos protones? Sí, muy bien. Entonces, pues eso nos da origen a la materia como tal. Ahora bien, cada una de estas partículas va a tener características y eso es lo que les decía. Curiosamente en la materia, todas las partículas son iguales, es decir, un electrón de hidrógeno es igual que un electrón de sodio o que un electrón de potasio. Tiene una masa medida o cuantificada de 9.11 por 10 a la menos 31. El neutrón tiene una masa de 1.675 por 10 a la menos 27. Esas son prácticamente iguales en todos los elementos químicos. Y el protón, si se fijan, es casi igual. 1.673 por 10 a la 27. Esta es la masa de nuestras partículas protónicas, neutrónicas y electrónicas. ¿Sí? Eso, pues prácticamente, si lo analizas desde el punto de vista científico y del peso, queremos el equilibrio en un átomo, ¿no? Y aquí tenemos protones y neutrones aquí, ¿no? Protones y neutrones. Si se fijan, ¿cuánto pesa el electrón? 9.11 por 10 a la menos 31, ¿sí? Entonces, el electrón, el protón y el neutrón deben de prácticamente estar como equilibrando al átomo, ¿sí? Por eso es que tienen esos pesos, ¿sí? Fíjense, acá son casi 1, son 2 a la menos 27, o sea, son 27 ceros a la izquierda. Entonces, acá son 31 ceros a la izquierda. O sea que prácticamente, ¿quién pesa más? ¿Los protones, neutrones o los electrones? Eso lo vieron en matemáticas. Vieron lo de ceros a la izquierda. Notación científica. ¿Cuál pesa más? De acuerdo a lo que estamos viendo ahí en la notación científica. ¿Quién pesa más de estos? ¿Los protones, neutrones o el electrón? Vamos a ponerlo individual. Si este tiene 1, 2, 3, 31 ceros hasta acá, ¿este qué va a ser? ¿Más grande o más chiquito? Muy bien, reina, es más chiquito, ¿sí? O sea, pues literalmente, como tiene 31 ceros hasta llegar a su posición, quiere decir que está súper pequeño, ¿sí? Entre más ceros tengas del punto hacia la derecha, es más pequeño, ¿sí? Y estos son más grandes. Entonces, pues prácticamente, a pesar de que este es más pequeño, estos son un poquito más grandes y eso es lo que permite, pues, como que al momento de unirse todos, dar equilibrio a la masa, ¿no? A la masa del átomo. Es muy interesante esto. Unidad de masa atómica. Sí saben diferenciar entre eso, ¿no? La unidad de masa atómica hace referencia, pues, literalmente a cuánto pesa un protón, un electrón y un electrón. La masa que tiene en sí el átomo. De acuerdo a lo que se ha calculado, se sabe que estos tienen una UMA de 1 y el electrón no tiene UMA. Por eso es que el peso del átomo radica en estos dos, ¿sí? En la masa UMA. Y bueno, si ya nos vamos a las cargas, esto es lo que se pone también muy interesante, porque vean las cargas del protón y las cargas del electrón. Charán, es la misma, solo que una es positiva y otra es negativa. Eso es lo que le genera estabilidad a nuestro átomo, ¿sí? Y bueno, estas cargas que son medidas físicas también ya son representadas como uno positivo o uno negativo. Y estas características son sumamente importantes porque le dan esa, pues esa notoriedad a nuestros elementos.
¿sí? Ahí radica esa capacidad de unión, de enlaces, que vamos a ver prácticamente más adelante, ¿no? Entonces, muy interesante analizar estas propiedades químicas que tienen estos compuestos, estos elementos ya como tal. Ahora vamos a ver cómo se produce la aurora boreal. ¿Alguien sabe cómo se produce la aurora boreal? Y esto tiene que ver precisamente con nuestros protones, con nuestros electrones, con todas estas cosas que nosotros ya identificamos claramente, ¿sí? Tiene que ver con eso. ¿Alguna idea de cómo se produce la aurora boreal? ¿No? Turu, turu, turu. A ver, por ahí. Fíjense, chéquense, lean este texto y ahorita les explico en qué consiste. Ahí dice cómo se produce, pero ya una vez que platicamos acerca de las cargas y todas estas cosas, va a ser muy interesante. Véanlo rápidamente. Ay, perdón, se quitó. Estaba viendo por qué no se cargó mi imagen. Ahí está. Vamos a ver entonces en qué consiste esto. Fíjense, las partículas que emite el Sol, lo voy a tratar de dibujar aquí para no irme a otro lado. Este es el Sol. Y vamos a dibujar una Tierra aquí. Este es el planeta Tierra. Por aquí les voy a poner estas cosillas, que es el campo magnético. Y los de acá son más largos y ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? El Sol, tal como dice ahí, emite partículas. Muchas de esas son electrones, otros son fotones, ¿sí? Sobre todo electrones, protones y partículas alfa. Protones positivos y estos viajan así en una cosa que se llama viento solar. Estos llevan muchísima energía y al momento que estos pegan con el campo magnético de la Tierra, acá se hace como una cola, de tal forma que la parte del campo magnético de la Tierra de enfrente es como quien dice, el colchón de estas partículas, pero el viento solar es tan fuerte que se hace que el campo magnético de acá sea como una cola, es más largo de este lado, ¿sí? Entonces, esas partículas al estar chocando, muchas veces el campo magnético, recuerden que tiene cargas positivas arriba y cargas negativas abajo. Entonces, lo positivo atrae a lo negativo. Los electrones que vienen del Sol son capturados por el campo magnético de la Tierra y entonces empiezan a girar así. Y ese giro hace que en la atmósfera, con otras partículas, se calienten y produzcan luces coloridas. Es como se da la aurora, ¿sí? Entonces, los protones, ¿a dónde se van? Ah, pues se van acá abajo. Nada más que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero acá abajo ocurre un fenómeno que es muy parecido al de la aurora boreal, pero no me acuerdo cómo se llama. Tiene otro nombre, no se llama aurora, tiene otro nombre, pero también ocurre que es capturado y es atraído en forma de espiral. Entonces, pues prácticamente esto va a hacer que se produzca esa característica de los colores de la aurora boreal, que son muy bonitos por las capas superiores de la atmósfera. Son puras colisiones, ¿sí? Entonces, cada vez que hay viento solar y entre más fuerte es el viento solar, pues más es la posibilidad de que veamos estos fenómenos de la naturaleza. Y fíjense cómo un fenómeno perceptible está pues prácticamente asociado a partículas como los electrones y los protones, ¿no? De el Sol, ¿no? ¿Y qué hay por aquí? ¿De qué está hecho el Sol? ¿Qué elemento químico abunda ahí? De hecho, hasta su nombre, viene precisamente del elemento químico. ¿Cómo le llamaban los griegos al Sol? Es que luego les digo que me tomo helio, exactamente. Los griegos le llamaban al Sol el dios Helios. De ahí viene el nombre del elemento químico. Entonces se sabe que el Sol tiene mucho helio y esos protones del helio, precisamente, y electrones son capturados en la atmósfera por los campos magnéticos de la Tierra. Por eso, Dios libre la hora que se nos acabe el campo magnético.
Y hay muchas películas de eso, porque quedaríamos súper cocinados, ¿sí? Prácticamente quedaríamos cocinados de forma inmediata, ¿no? O sea, pues ni modo. Y eso es una de las cosas que también preocupan a los científicos, sobre todo porque ahora hay como una posibilidad de la inversión de los campos, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia que no nos vamos a meter. Pero químicamente así se produce la aurora boreal, derivado de estos fenómenos de los elementos químicos. Perfecto. Entonces, continuemos. Hay que identificar, por lo tanto, a un elemento químico, a un átomo, por sus características, ¿no? En la tabla periódica, ya me adelanté un poquito, identificaremos siempre el número atómico, que es igual a prácticamente al número de, ¿qué dice? De protones. Eso está mal. A ver, ¿está mal o está bien? Díganme. Chan, 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 chan. Díganme. ¿Está bien o está mal? Ya me acordé. De hecho, de ahí vienen los cálculos. Si está bien. El número atómico Z siempre representa el número de protones y por lo tanto representa el mismo número de electrones. Porque si yo tengo 6 protones positivos, para que mi elemento esté estable debe de tener 6 electrones. Si se fijan, el número de protones es 6 y acá en la configuración electrónica 2, 4, 6 sabemos que tiene 6 electrones. ¿Sí? Entonces, siempre hay que identificar en la tabla periódica el número Z, que es el número de protones. Podemos identificar también el número del peso atómico, que es decir, cuánto pesan sus protones, sus neutrones, ¿sí? Es esto, se representa así. Y generalmente se llama como UMA, unidad de masa atómica. Entonces podemos decir que el carbono tiene 6 protones, tiene 12.000 etc. UMA, unidad de masa atómica, y bueno, en algunas tablas periódicas les representa su configuración electrónica, ¿sí? Recuerden que en la configuración electrónica tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Y en cada nivel hay subniveles que son el S, P, D y F, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver más adelante, pero bueno, esos pueden ser representados en su configuración electrónica, que es la que aparece abajo. Nos dice que en el nivel 1, en el subnivel S, hay 2 electrones. Nos dice que en el nivel 2, en el subnivel S, hay 2 electrones. Y que en el nivel 2, en el nivel 2, en el subnivel P, hay prácticamente 2 electrones también. Esa es la representación de un elemento químico, ¿sí? Y es lo que representa la tabla periódica como tal, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente es la forma en que nosotros vamos a representar estas situaciones. ¿Qué más podemos rescatar? Esto también es muy importante. El número másico de un elemento siempre va a ser la suma de sus protones con sus neutrones, ¿sí? Porque recuerden que es lo que está adentro, ¿sí? En esa bolita y acá están los electrones. Entonces, el número másico representa pues prácticamente el núcleo del átomo como tal. ¿Qué más rescatamos de esto? Unidad de masa. Hay una representación que nos dice que el número de masa es igual pues a los protones con los neutrones, ¿sí? Y de hecho a veces así puedes sacar cálculos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, te puedo pedir el número de electrones de un elemento químico y a veces nada más te doy el número de masa y el número de protones. Entonces pues ya puedes sacar el número de electrones o el número de neutrones también, ¿sí? Con cálculos que lo veremos más adelantito, creo que va a ser la siguiente clase. Bien, es como se puede encontrar representado también un elemento químico, ¿sí? Pones el X, que significa el símbolo, el A del número másico o el Z del número atómico, ¿sí? Es la forma en que también lo puedes representar. Hay muchas formas de representar un elemento químico, pero el primordial siempre es el que se va a encontrar en una tabla periódica. Y generalmente las tablas periódicas siempre están, pues, ordenadas de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC. Miren, acá está el número atómico en la parte superior y en la parte inferior está el número másico,
Déjenme ver si se hace más grande. No, que antes se podía. Y aparece pues ahí, en todos, fíjense. Número atómico y número de masa. En todos aparece número atómico y número de masa. Eso es muy importante de identificar, sobre todo cuando ya haces cálculos estequiométricos en prácticamente en tabla periódica. Y miren, aquí por ejemplo nos está explicando cuáles son las características de los átomos, ¿no? Y lo que decíamos, vamos a identificar el flúor. Y me voy a valer de la tabla periódica también para que lo puedan identificar y representar. Vamos a nuestra tabla periódica y vamos a las características del flúor. El flúor me dice que tiene un número atómico de 9 y una masa de 18.9, es decir, 19. ¿Sale? No se nos olvide, ya lo identificamos en la tabla periódica. Muy bien. Entonces, como podemos observar, de acuerdo a la diapositiva anterior, ponen arriba en la A al número másico, ¿sí? Que es 19, dijimos que pesa 19 y el número atómico es 9. Es decir, tiene 9 protones y por lo tanto va a tener 9 electrones. ¿Sí o no? Así es como lo hacen. Entonces, fíjense bien. Tú ya tienes prácticamente ahí identificado todos los elementos que lo constituyen. Vamos a hacerlo, ¿no? Dijimos número de protones y número de neutrones. ¿Cuántos protones va a tener? 9. ¿Y cuántos neutrones va a tener? Los desconoces, ¿no? O sea, aquí prácticamente los neutrones nada más los calculas por diferencia, ¿sí? Le restas los protones a la masa y te da 10, ¿sí? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Sí? Miren, vamos a ver aquí. Dice que la masa es 19, que representa A, ¿sí? Ay, 19. Y dice que de protones, ¿dónde está? Acá tiene 19 protones. Déjenme regreso a este. Es A, número másico, 19. P, protones y N, neutrones. ¿Cuántos protones tiene? 9. 9 protones. Y generalmente no nos da la tabla periódica el número de neutrones. Entonces lo que tú haces es una ecuación simple, solo sustituyes, ¿no? Ya sabes que la fórmula es la masa es igual al número de protones y neutrones, ¿no? La masa se representa como A, entonces le pones aquí A es igual a el número de protones como aparece aquí arriba. Vamos a poner P más N. Entonces, si a mí me están diciendo tu átomo pesa 19 y tiene 9 protones, pues identifícame cuántos neutrones tiene. Y entonces ahí nada más haces un X es igual, y literalmente este estaba sumando, pasa restando, entonces sería 19 menos 9, entonces tu X te da 10. Entonces yo ya sé que tengo 10 neutrones. Los neutrones siempre los vas a calcular entonces a partir de la masa y los protones, ¿sí? Por ejemplo, si te dijera, calcúlame cuántos neutrones tiene el carbono, lo primero que tienes que buscar es la masa del carbono y su número atómico, ¿sí? La masa, vamos a ver cuánto pesa. ¿Cuánto pesa el carbono? Vamos a la tabla periódica. El carbono dice que pesa 12 y tiene un número de 6. Entonces, la masa tiene 12. Este es igual a 12. Y protones tiene 6. Entonces dijimos que era nada más hacer masa es igual al número de protones, ¿sí? Más X. Entonces X es igual a 12 menos 6. Entonces X es igual a 6. Y ya podríamos calcular el número de protones. ¿Sí? Es la forma en que nosotros lo podemos hacer. De hecho, creo que adelante viene otra diapositiva igual. Muy bien. Entonces, para la siguiente clase vamos a hacer cálculo. Les voy a traer una tablita de cómo calcular los protones de de algunos elementos químicos para reforzar esta parte del átomo. ¿Sale? Muy bien, chicas, pues hemos llegado al final de esta sesión el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Cualquier duda, cualquier situación que quieran expresar, pues aquí estamos. ¿Sale?
Si no hay preguntas, si no hay dudas, pues nos veríamos la clase del día viernes. ¿Sale? Se cuidan mucho, chicas, que tengan que es miércoles. Adiósito. Adiós, Oma. Hasta luego. Bye. Adiós, Reina. Cuídense mucho.